Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Jesucristo, en la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 30 de septiembre del año 2022, en el campus de la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. En gracia de Dios que meditando la palabra en el Evangelio de San Lucas con los ayes, ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, pues más creyentes habrían. Y es una lamentación profunda en el alma, la misericordia de nuestro Señor Jesús, de ver tanto amor, tanto testimonio de vida propio en la verdad y tanta experiencia compartida, tanto tejido hecho con apóstoles, discípulos, seguidores, tantas manifestaciones, revelaciones, y aún así la falta de fe, de creer en Jesús, de creer en Dios, de creer en la fuerza del Espíritu Santo. En ese agnosticismo o en ese oscurantismo o en ese esnovismo en el que nos mantenemos, tanto en esas épocas, amorosamente lo decía desde el Fundación Amaya para estas regiones nuestras, Abya Yala, que en gracia de Dios, teniendo en algún momento la palabra con las misiones, pues no obstante hemos tenido la fe cristiana, mente, alma y cuerpo, podemos sentir que de alguna manera avanzamos, más con el cuerpo que con la mente y menos aún con el alma, pero ahí vamos. Sin embargo, también se decía en la palabra con el profeta Job en sus lamentaciones y recuérdese manejándose el asunto de el enemigo, el adversario, el opositor, atacarle sus bienes materiales, luego sus bienes sociales, el tejido social, la familia, y luego ya tocarle lo íntimo del ser, que es esa psiquis, esa mente y ese imaginario propio que se basa en imaginarios colectivos y se basa precisamente en construcciones o representaciones sociales de la realidad, hecha en su relación mística con Dios, porque esos profetas tenían la suerte en el sentido no de azar, sino la bendición de Dios, de ser amigos de Dios y hablar directamente con Él, no a través del Espíritu Santo, amigos de Dios directamente. Y les hablaba por signos de la naturaleza, por los fenómenos, por todos estos escenarios, muchas veces mal interpretados por otros, que son las fuerzas del enemigo, pero en las fuerzas de Dios bien interpretados. Dígase, por citar alguno de las tribus de José, llegar a Egipto, también a Faraón, a interpretar signos de la naturaleza y aprender a ver cómo medir, cómo calcular, cómo proveer abundancia o prosperidad o por lo menos satisfactores de necesidades en tiempos de escasez, de penuria, de hambruna o de fatiga o de persecución, sea la situación que fuera, que eso es salud pública, o sea, satisfactores de necesidades, pero más que todo materiales, porque ahí no se menciona mucho necesidades intelectuales y menos aún espirituales. Espirituales directamente con Dios y era más de los profetas, de los sacerdotes, de los levitas, estudiosos de las escrituras, la ley mosaica. Ya para el tiempo de Jesús sí, sacerdotes, apóstoles, profetas también. El mismo Cristo era pues, las tres cosas y sigue siendo y ha sido. Profeta, maestro y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Pero
Juan Bautista, y que fue el enlace ahí entre la antigua y la nueva alianza, según el pueblo hebreo, en este Shema Israel. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Tener siempre presente ello, porque parece que se nos olvida, es los hay. Porque si creemos en Dios, si le creemos a Dios, si creamos con Dios, o nos salimos del camino, de la mano de Dios, de la bendición, de dar gracias, de reconocer y de bajarnos de esa soberbia espiritual, intelectual y emocional que mantenemos, basados en un supuesto tener, poder y placer. Bueno, en fin, invito amorosamente Triangular Allá, Fundación Amaya y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que aquí en esta segunda se hacía un tejido en la obra que se viene revisando de Teilhard de Chardin, de otros pensadores de la época, del siglo XX, siglo XXI, pero sobre todo y contemporáneos, la necesidad de triangular frente a los oikos, los etos, o sea, la ética y las llamadas economías, y entonces ahí viene a revisarse, o la necesidad de revisar, estudiar con profundidad, o sea, que implica una relación mística. Hay que pedir la gracia a la divinidad del discernimiento sobre la sabiduría y el conocimiento para poder empezar a tejer desde allí. Y ahora sí, desde las múltiples razones, desde la intelectualidad, pero priorizando el pensamiento intuitivo o abductivo sobre el pensamiento inductivo o inferencial, y más aún del pensamiento deductivo o sistémico, científico. El segundo es más sistémico. Y esto pues son las complejidades como sistemas, dinámicas de sistemas y complejidades para ir avanzando en esas espirales de estos conjugados armónicos. Filosofía, método y praxis. Siempre sistema de gestión natural del orden natural. Hacía testimonio allí propio de vida y obra del suscrito. Desde los Países Bajos ya tenían, gracias a Dios, esa revelación de formas similares en su estructura, en su organización y en su funcionalidad, precisamente funciones de la naturaleza para incorporar la dimensión humana, la energía, el amor y las triangulaciones, crísticamente, o sea, cristológicamente, cristianamente, alma y cuerpo. Ya Dios nos había regalado esa revelación. Y están los escritos, porque empezó a desarrollarse principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental a partir de 7 esquemas. Tiene que ver también con los 7 mundos, los 7 cielos, los 7 colores del arco iris. 7 es plenitud, ahora que se hace la interpretación, y en esa plenitud, precisamente 7 días de la semana, el calendario, pero vienen los arreglos. Pentágonos por las 5 funciones, 7 por estas dimensiones, transdimensiones, y 3 por la tríada, que siempre está, natura, sociedad, cultura, y es Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, la Trinidad, en nuestro caso católico, María Santísima, San José y Jesús, y pues viene a ser la triangulación que se va haciendo de la relación mística, la relación intelectual y la relación natural para ir generando información, conocimiento e inspiración. Ya son pruebas de triangulación contigo, Dios, con tu realidad, o sea, con lo otro, que incluye al otro, que tú eres el otro del otro, lo mismo que dice Abadio Green, ¿cierto? Todo eso va teniendo relación, porque ahí precisamente esa triangulación ya que se menciona en el Oikos, es comunidades indígenas, comunidades citadinas y comunidades campesinas. Unas dinámicas poblacionales, pero que en la historia de la humanidad se han ido replegando así, pero que en el fondo se vislumbran como 3 vertientes, 3 dimensiones. En la sociedad occidentalizada, el ciudadano. En la sociedad campesina, el campesino.
pues la sociedad rural, y en la selva, la sociedad en los resguardos, el indígena. Entonces hay 3 oikos para conversar. Ya los pentágonos, pues sí son las 5 dimensiones de naturaleza, soporte, información, ser humano, la conciencia ambiental, la conexión planetaria y la transformación del ser, en esa tríada allí. Todos esos pentágonos van asociados con tríadas. Luego, información social colectiva, cultural. 3, productivas, las economías, la circulación en ciclos ecológicos naturales, y las regulativas, ciclos, el equilibrio, el balance natural, planetario, en fin. Ya otra asociación de pentágono ahí es con los procesos. Planear, ejecutar, evaluar como tríada, pero previsto de un diseño y fundante al final una administración. Eso lo tiene que ver también el ciclo Deming, con lo que llama al final el manejo ambiental, precedido del impacto ambiental y precedido del diagnóstico ambiental. Pero antes del diagnóstico hay una prefiguración, una previsitación de escenarios, y al final hay una realimentación. Entonces ahí da también 5, como momentos de unos procesos, de un continuo. 5 por las funciones y 5 por los escenarios que tienen que ver con lo político, el gobierno, lo económico, productivo, me estoy devolviendo del quinto al primero, lo social, lo cultural, cuarto, lo humano y lo no humano como especies ecológicas, y finalmente lo natural como soporte, coevolución natural. Todo eso para tener en cuenta, porque toda esa modelación, toda esa prefiguración, toda esa constelación de imaginario están documentadas en planos, incluso para el doctorado de gerencia ambiental, pues, pero ciencias ambientales, situado en la gerencia, que se iba a hacer en Wageningen University en ese momento, se diseñaron por anticipado ya los planos que iban a hacer ese doctorado, y esos se conservan aún, ya están escalados, pues están dibujados en un programa de computador, creo que es en AutoCAD. Entonces, para ingeniería están todos los diseños, porque como ingeniero, ya aplicando allí conceptos de la gerencia o desarrollos de la gerencia, y ahora ya la modelación desde las complejidades. Ya todo eso está vislumbrado, prefigurado allí, desarrollado. Bueno, hoy Dios mediante convoca la primera sesión presencial en la sede de Andes, provincia del Citará, un encuentro con 11, 12 estudiantes del programa de Administración en Salud Ambiental del curso de Ética, así lo han denominado, Ética y Valores, en este programa de formación, y ya nos encontramos con obvios choques desde el punto de vista axiológico. La primera incoherencia es que se hable de un curso de ética, que se hable de una ética profesional en jovencitos que apenas están empezando la carrera, para preguntarse, y que se le dé un enfoque muy desde Héctor Abad y no se vinculan, y la paz. Esos son como más temas de relieve por el plan de desarrollo vigente en su momento, el anterior, 2018-2021, que se le dio como enfoque en la paz porque era lo que el gobierno venía manejando desde antes, o sea que tiene muy desde lo político una influencia, en lo administrativo, lo político administrativo, y por tanto lo técnico desarrollado desde allí, o sea, el esquema al revés, no construido desde la base axiológica, o sea, el ser en su intimidad, el ethos, los oikos
la poiesis, o sea, otras formas de relacionamiento con la vida, con la naturaleza humana. Entonces, pero sobre todo, formas de relacionamiento con la divinidad, para poder triangular ahí, divinidad, humanidad y naturalidad. En eso hay que ir al mundo interior, ese es el hábitat, ese es el oikos, ese es el alma, el donde habita. Entonces es la primera revisión que hay que hacer. Ya se ve en que por el mismo modelo curricular o esquema, modelo pedagógico y la estructura curricular de mallas, de temas, una lista de chequeo, de karaoke, de cumplir ahí unos rituales, unos procedimientos para calificar a un estudiante, para calificar con base a productos, con base a resultados, con base a cosas, de algo que es supremamente intangible y en el momento que se trate de hacer visible y materializable se muere. El ethos está asociado al ser y es una gracia de Dios y es una bondad infinita de la generosidad que es de su amor, subyace, subtiende y suprayace al ser humano en sus habilidades, en sus competencias, en sus denominados desarrollos. Y entonces esto no es de méritos ni de logros, no. Eso es de una perfecta experiencia mística, intelectual y natural, triangulando permanentemente, día a día, paso a paso, segundo a segundo. O sea, es situados en el amor, amornización de procesos de vida. ¿Hay intención? ¿Hay compromiso? ¿Hay dedicación? Sí, no. Si no, no hay nada. Es en cursos de vida. No se puede capitular, separar, segregar, que lo espiritual allá, que lo intelectual aquí, que lo material acá, que esto lo hago hoy, que lo otro mañana y que lo programo en una agenda y le pongo presupuesto y le pongo eso. No, el ethos escapa a ello. Es el alma. ¿Y quién le pone medida al alma? ¿Quién le pone medida a la creación? ¿Quién le pone medida a Dios? Soberbia, espiritual, intelectual, emocional. Ahí se lo acaba de decir en el capítulo 38 y 39 el Señor Dios a Job. Declarábamos en la palabra ahorita esa hermosa narrativa desde la Génesis, la creación, por la arrogancia, la soberbia, la estupidez, la ignorancia del propio Job, entre comillas, un regaño pues fraternal, corrección fraterna porque Dios es amor, y en su infinita omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia que ha sido, que es y que será en Él, por Él y para Él, sea la gloria, amén, que le hace ver que somos polvo, polvo cósmico, humus, una partícula de nada, es que el orden del universo, de los universos, de la creación, quién es el autor, el administrador, el rector de ello, Él, amén. ¿Y uno qué? Amén. Como dice Gloria Arroyave, amén, amén. El amor, para poder vincular esa reprogramación neurolingüística desde el cerebro, que es lo que veníamos revisando de Teilhard de Chardin en la perspectiva cristiana, el amor, como el que permita desarrollar la conexión en la noosfera, en la psiquis, que nos envuelve, además de la biosfera, todos estos pensamientos, sentimientos y accionamientos que salen de la mente, del espíritu, que se dan allá en el plano sutil, se amalgaman en unas capas, que es lo humano, tejiendo vida allí y que conecta otros lugares del planeta y del cosmos, claro. Esos son los fractales, esos son los dharmas. Y estos seres, hay que investigarlo. Con el caso de Irene Robledo Strauss, yo planteaba allí ahorita en Escuela de Conciencia Ambiental, no directamente con ella, pero sí mirar de los Vedas, de otras culturas, otras civilizaciones, cómo conversan seres de otras transhumanidades. De eso no habla nuestra Santa Iglesia Católica, pueden ser de los libros vedados,
de los Vedas, por la Santa Inquisición, todo lo demás, y sin que eso sea pues una arrogancia, una estupidez o una ignorancia de la palabra de Dios, y que sea algo sacrílego y que sea algo profano. Dios nos libre de ello, sino de querer hilar, como Tehilar de Chardin, para compilar información, generación de conocimiento, e inspiración e innovación en esas tríadas de las tres relaciones mística, intelectual y natural, para dejar en la humanidad legados de conocimiento profundo, de sabiduría divina y de discernimiento sobre todo. Pero eso lo tendrá quienes tengan esa gracia de Dios, la revelación divina, la manifestación, la ensoñación profunda. Uno apenas está empezando, estamos escalando. Con este grupo entonces, equipo o hermandad, pues, la idea es empezar a tejer, y ya se viene pues el choque generacional, de edades, de momentos, en el proceso formativo, ya uno en proceso de jubilación, ellos apenas en proceso de iniciación de carrera, o alguna que otra tendrá ya otra formación previa, pero en general, y gente que trabaja toda la semana, no tiene tiempo para estudiar, entonces empieza a encontrar las contradicciones ya dentro del mismo diseño curricular, ya frente a la didáctica, ya hablamos de la pedagogía para niños, frente a la andragogía para adultos, cómo poner a conversar abuelos con nietos. Bueno, la universidad se habrá puesto a pensar en ello, no sé, no parece, porque hay muchos choques en el aula y fuera del aula, y por investigación o por proyectos de extensión, o en el mismo proyecto curricular, que hay veces se logran cotejar, pero por intereses, porque prima es la labor. Es que es muy distinto, por convicción plena, amorosamente y por una vinculación, en este caso cristiana. Recuerde, estamos tejiendo para la comunidad franciscana. En la Universidad de Antioquia, Laudato sí, hay otras. Madre Tierra, por allá también se teje con ellos, pero son ellos los quienes lo lideran, los hermanos originarios. Y está también las poéticas, Universidad Nacional, entonces el arte, la cultura, para generar ciencias de allá, terceras oikos. Y digamos que para establecer la comparación, la síntesis comparativa, la occidentalización, y ahí viene a ser modelo de desarrollo sostenible. De eso hablan todos, de eso desarrollan todos, para eso se mueven todos, como veletas, desde la política, las medidas, las acciones, pero muy poquito desde la base, axiológica, ontológica y epistemológica, en este caso cosmológica también, sino que son más métodos objetivos, o sea, teleológica y metodológica, y axiológica en términos dogmáticos, de normas. Eso es distinto. Esa es una conducta punitiva que antes de cerrar la brecha la profundiza más, la amplía más, es echarle sal a la herida, pero no sal de la buena para generar sabiduría, discernimiento, no, sal de arder, de fastidiar, de molestar, porque choca el pensamiento. Es lo que dice Heidegger, la universidad que calcula, no la universidad que piensa. Y eso que calculan los de las áreas técnicas, y los de las humanísticas ya se quieren volver positivistas, y todos haciendo esquemas y gráficos y análisis de datos, entonces ya se les olvidó hasta la filosofía y el humanismo, que lo han ido sacando de las ciencias y de la formación. Y esta ética es un continuum de vida por procesos. Por tanto, valga aclarar, y es inherente al ser, ontológicamente, o sea, eso no tiene ni siquiera mérito de calidad, ni de estándar, ni de procesos mecánicos, no. Déjelo quieto. Son hijos de Dios, son criaturas de Dios, son para rendir gloria a Dios, no para rendir culto a los hombres, ni para establecer. Es uno de esos llamados, mal denominados cursos, que no deben hacer parte de un currículo, sino de todos. Conversar con todos
los procesos educativos, o sea, con todas las misionales. Se distribuye en la investigación, en la extensión y en la educación, en la formación. Se distribuye en la planificación, se distribuye en la administración, por citar las que venimos hablando en la admisión ambiental universitaria, más otras que están allá, bienestar universitario y otras funciones, pues, o competencias o vinculaciones con lo oficial, con lo público, ¿cierto? Pero está en una metarealidad, está vinculante a todo, pero no es susceptible de ese tipo de mediciones, de estandarizaciones y de reducciones. El ser humano es algo delicado. Es que todo tiene que ser humanístico. Y todo lo humanístico es para humanización de los procesos de la vida, respetando las no humanizaciones, las no humanidades, o sea, la naturalización. Y ahora sí, orden natural. Seguimos hablando en otro momento, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias.